72 horas después de la masacre en la penitenciaría, el presidente Lasso se pronunció en cadena nacional. Punto Noticias. 72 horas tuvo que pasar desde la última masacre en la penitenciaria del Litoral que dejó 68 personas privadas de la libertad, asesinadas, para que el presidente Guillermo Lasso se pronuncie ante el país. A través de una cadena nacional, el mandatario hizo anuncios como la presentación del proyecto de ley de defensa ciudadana, la intervención en la penitenciaría, el inicio de un proceso de pacificación en este centro carcelario, entre otros temas. Además, el jefe de Estado reiteró la idea que el daño en el radar de Montecristi fue un sabotaje, pese a que el mismo ministro de Defensa descartó que esto sea un atentado. Alexis Moncayo tiene la palabra en el segmento Pichincha Opina. Gracias, profe. 7 de la mañana con 7 minutos. Como usted bien señalaba, tuvo que pasar toda la noche del viernes, todo el sábado, todo el domingo y hasta ayer lunes para que el presidente de la República y su gobierno le den respuestas al país ante la tragedia ocurrida el pasado viernes 12 de noviembre. El presidente ayer se sentó en una mesa junto a parte de su gobierno, los ministros encargados del área de la seguridad, de la comunicación, el ejecutivo de la provincia del Guayas y también los presidentes de las otras funciones del Estado y quienes lideran organismos de control, fiscal, procurador, contralor. Me llamó la atención en esta cita no ver, por ejemplo, al defensor del pueblo o a representantes de organismos que se encarguen por velar por los derechos humanos. Raro. Hoy vamos a tenerle al defensor del pueblo más adelante, aquí tengo entendido, en la agenda de entrevistas. Y lo que se anuncia ayer en horas de la tarde y se complementa de alguna forma en la noche, cuando el presidente le da un mensaje al país después de haber guardado silencio, viernes, sábado, domingo y lunes durante gran parte del día, se anuncia este famoso Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria. Tiene 7 puntos, 7 ítems, los vamos a revisar junto a ustedes. En el 1 se iniciará proceso de pacificación a través del diálogo bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil, término además redundante, porque la sociedad es civil, y organismos internacionales. ¿Quiénes van a formar parte de este proceso de diálogo para la pacificación? Una de las primeras reacciones del gobierno y de sus representantes fue ir a pedir ayuda a la iglesia para este proceso de pacificación. Pero ¿quiénes más van a participar en el mismo? Sería interesantísimo saber. Y organismos internacionales lo mismo, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos organismos internacionales que serán parte de esta fase en la que se busca pacificar las cárceles del país, principalmente la penitenciaría del Litoral, que es hoy, sin lugar a dudas, el centro de privación de libertad más peligroso, al menos del país, no sé si de la región y el mundo, pero por lo menos del país sí es. Entonces nos queda la duda de quiénes van a participar en ese proceso de diálogo para la pacificación. Punto 2. Se enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional, el cual será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado. Una ley de defensa ciudadana. Es un término demasiado amplio. Yo no sé si, por ejemplo, ahí van a insistir en esta locura de liberar el porte de armas, por ponerles un ejemplo. No sé si ahí se les va a ocurrir legalizar o formalizar la participación de las guardianías privadas
para proteger y precautelar la seguridad ciudadana. Eso es algo que, digamos, sí estaba llevándolo adelante las autoridades locales en Guayaquil, ¿no? Incorporar a la seguridad, a los guardias privados, muchos de ellos ni siquiera tienen armas, no están preparados para cumplir con tareas que están específicamente ligadas a la fuerza pública, policía en este caso, ¿no? ¿Qué más podría contener una ley de defensa ciudadana que será trabajada por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado? ¿Cuánto tiempo se van a demorar además en construir una ley para garantizar la seguridad ciudadana? ¿Cuánto tiempo? Si vemos que han pasado mayo, 24, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y ya estamos 16 de noviembre, es decir, han pasado 5 meses y medio desde que el gobierno envió a la Asamblea un proyecto de ley para reemplazar la ley de comunicación, y en 5 meses y medio, una ley que además a mí me parece que no es nada complicada de tramitar, de debatirla, de llevarla adelante, hasta ahora no tiene informe para primer debate. Y esto es algo que yo les voy a recordar todos los días, sobre todo a quienes todavía persisten con la cantaleta de que la Asamblea Nacional bloquea el trabajo del gobierno. La comisión encargada de llevar adelante las reformas a la ley de comunicación es la Comisión de Asuntos Internacionales, que está presidida por el señor Juan Fernando Flores, este personaje raro, ¿no?, de la política, que dijo que va a empezar a investigar y a perseguir a todos los asambleístas que se reúnan con el correísmo. El hombre es el líder, es el jefe de la bancada de Creo, y es en su comisión en donde está estancada o empantanada las reformas a la ley de comunicación. Entonces, fíjense, si una reforma a la ley de comunicación no tiene informe para primer debate después de 5 meses y medio, estando en manos y siendo responsabilidad del jefe de la bancada de Creo, ¿cuánto tiempo más nos tomará tener en la Asamblea y listo un proyecto de ley de defensa ciudadana? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué va a incluir? Y una cosa adicional, la crisis carcelaria, créanme, no se soluciona con reformas legales. O sea, incrementar penas, querer incorporar o tipificar delitos que ya constan, por ejemplo, en el Código Integral Penal, porque en horas de la noche el presidente se refirió a la incorporación de un delito denominado autoría por dominio, ¿no?, de los líderes de las bandas, estos que ordenan que se cometan infracciones, delitos, algún tipo de acto reñido con la ley. Créanme, y esto sí, digamos, es algo en lo que yo estoy convencido. Delincuentes criminales como los que han generado estas masacres en los últimos meses en el país, que ya cobran más de 320 víctimas que han sido no solo asesinadas, sino que han sido decapitadas, desmembradas, descuartizadas, quemadas, mutiladas. Ya, estos delincuentes que hacen eso con seres humanos, con pares, ¿ustedes creen que van a estar cogiendo el COIP y revisando artículo por artículo, a ver qué delito ahora tipificaron para no cometerlo? ¿Ustedes creen que los criminales hacen eso? A los criminales les importa un bledo, un soberano rábano, las reformas legales. Porque además tenemos un sistema judicial y un sistema penitenciario y un sistema carcelario que, por lo que hemos podido conversar con los especialistas a los que hemos consultado en los últimos días, está absolutamente corrompido. Entonces a los delincuentes, a los criminales que han provocado estos actos, les importa un rábano las reformas legales. Pero bueno, está planteado finalmente una reforma legal. Tercero, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura coordinarán acciones en el ámbito de sus competencias para el ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados. Esto es al paso. Pero uno de los primeros pasos que hay que dar para que
para no llegar a esto, es que la fiscalía no pida pues que a toda persona que la investiga se le dicte prisión preventiva y la metan presa hasta finalizar las etapas de investigación, porque ustedes han llevado, la fiscalía tiene en sus espaldas, debe tener múltiples víctimas de estos y de otros hechos de violencia en las cárceles, por haber recluido, por haber encerrado en estas carnicerías a personas que probablemente eran inocentes. Entonces, partamos de ese hecho, de que la fiscalía ya no tiene que usar como regla la prisión preventiva y que los jueces no tienen que ceder ni ante las presiones de la fiscalía, ni ante las presiones mediáticas por pedido de la fiscalía o de otro tipo de funciones del Estado, porque ejecutivo también, recordarán ustedes, en la época de doña María Paula Romo, de Roldán y de todos esos impresentables, eran número uno para presionar a jueces a que dicten prisiones preventivas en contra, sobre todo de adversarios políticos a quienes ellos veían como amenazas y como enemigos. Punto 4. Se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y la ley. Entonces, la Constitución no impedía que la fuerza pública pueda participar en este tipo de controles y de operativos. Es decir, la cantaleta que trataron de montar durante el fin de semana era eso, una cantaleta. Lo que no querían, lo que no podían era simplemente ejecutar operativos y planes que sean efectivos para tomar control de las cárceles. Y un llamado a la sensatez, ¿saben a quién? A los medios de comunicación y a los periodistas, que empezaron una campaña este fin de semana que es vergonzosa, tratando de etiquetar: tal policía es correísta. El informe de inteligencia, que quién sabe de dónde diablos se lo habrán sacado, dice que fulanito de tal trabajó en el gobierno de Correa, entonces es correísta. Que fulanita de tal vinculada con la comandancia de policía y no sé qué, es correísta. Y después diciendo que ante el fracaso, la inoperancia, la ineficiencia, la ineptitud de la policía, tienen que venir las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de. No echen leña al fuego, no sean irresponsables. Si acá un ecuatoriano sensato quiere que las cosas funcionen, hay que apoyar. Aunque el gobierno de turno nos caiga mal, que las cosas le salgan bien. Créanme, por el bien de todos. Porque acá ya no está en juego una cosita simple ahí, simplona nomás. No, acá está en juego la vida de seres humanos, incluida la nuestra, porque yo vuelvo y repito lo que dije ayer: si no son capaces de tomar el control de una cárcel, menos aún van a ser capaces de brindar y de garantizar la seguridad de todos quienes estamos afuera de las cárceles. Entonces, desde el periodismo también, sean un poco más sensatos. O sea, no se dejen llenar ya del odio que tienen, del resentimiento que tienen, y dejen de echarle gasolina al fuego, pretender generar malestar entre la fuerza pública, entre policías y militares, que además hay una disputa ahí de poder histórica, pero que ahora les toca caminar juntos y llevar adelante un proyecto que logre la pacificación no solo de las cárceles, sino del país. Y una cosa adicional, ¿no? Ojalá la fuerza pública, también en estos casos, actúe con la misma severidad con la que actúan en las protestas, pues donde ahí sí son absolutamente preparados, están dotados de instrumentos, de herramientas, de armas, etcétera, para reprimir a las manifestaciones, pero cuando les toca enfrentar una situación compleja como la del día viernes, sale la comandante a decir: no, es que no habían las condiciones para entrar. O sea, bueno, una protesta sí son tipo Rambo. Punto 5. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas. Ahí no solo el Consejo de Participación, sino debería, insisto, participar la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, y otras instancias, no sé si el MIES también, ¿no? O sea, deben darles apoyo psicológico, un acompañamiento que sea permanente a las familias víctimas de las personas que han sido asesinadas. Ya vamos a revisar un caso que es de terror,
6. Los indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas. Estas cosas, cuestión de un decreto. Presidente, hoy usted debería estar sentado junto a los operadores de justicia, revisando caso por caso. Incluidos, ¿sabe quiénes también? Los perseguidos políticos del gobierno de Moreno. Y si es que hubo antes del gobierno de Moreno perseguidos políticos presos también, si es que los hay, ¿no? Inclúyalos. Y así aliviana el hacinamiento y la presión que hay en el sistema penitenciario del país. Es cuestión de que usted se siente y firme un decreto, rápido, ya, a ver cuántos hay, ¿no? Y también que incluya a los privados de libertad por delitos de bagatela, ¿no? O sea, ahí están mezclados con delincuentes de máxima seguridad, con delincuentes de máxima peligrosidad, personas que no pagaron este mes la pensión alimenticia. O sea, ¿qué criminal puede ser un padre que perdió el trabajo y no pagó un mes la pensión alimenticia? Cuestión de que firme un decreto y ya. Punto 7, y de igual manera la Fiscalía General del Estado contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos. Este es el que más terror me da, ¿no? Encargarle a esta fiscalía, encargarle estos casos, y créanme que me pone los... si tuviera los pelos de punta me pondría. Esos son los 7 puntos que incluye el gobierno en este plan. Además, en la noche el presidente se refirió, digamos, un poco más en extenso y con un poco más de profundidad de lo que se conoció en horas de la tarde a estos temas. Y yo quiero que junto a mí ustedes escuchen algo que me llamó mucho la atención. Antes, quisiera saber también cuáles van a ser las instituciones, los organismos internacionales, aparte de la CIDH, que van a venir en misiones al país para ser veedores de estos procesos internos que vamos a vivir. Por un lado. Y por otro, el presidente, a pesar de la aclaración que hiciera el ministro de Defensa la semana pasada sobre el famoso asunto del radar, que el ministro dijo que se trató de una falla técnica en la bomba de engranaje, escuchemos lo que dijo otra vez el presidente ayer sobre el famoso radar. Ustedes han visto el crecimiento del micronarcotráfico en nuestras ciudades, pero también el sabotaje a un radar que recientemente había sido puesto a operar en Manabí. Minaron nuestra justicia, nuestras entidades de control y la relación entre poderes del Estado. El ministro de Defensa dijo la semana pasada, y nosotros lo escuchamos ayer acá, que no hubo tal sabotaje, que no hubo tal atentado, que fue una falla mecánica por no haber instalado bien el radar. Quiero que le escuchemos también al vocero del gobierno, que dijo sobre lo sucedido el viernes en las cárceles. Uno puede pensar que el objetivo real era cometer un acto de terrorismo que conmocione a la nación, que produzca un estado de conmoción social muy fuerte como se ha producido, y al mismo tiempo acusar al gobierno de ser el responsable de esta masacre. Pero es que ya hubo un antecedente a finales de septiembre donde hubo 119 muertos, donde fue el mismo proceder, ¿no? Desde el gobernador de Guayas decía que se actuó con salvajismo. Liz, lo que estoy planteando, Liz, es cuál es el objetivo, qué es lo que se pretende. Aquí lo que ha ocurrido, en mi opinión, y esto es una hipótesis, es un acto de terrorismo destinado a causar una conmoción social muy fuerte. Acusarle al gobierno de lo que sucedió en las cárceles. Bueno, no hay necesidad de acusarle, señor Gijón, al gobierno. ¿Sabe por qué? Porque el manejo de las cárceles es responsabilidad del gobierno. En este caso, de su gobierno. Si fuese el gobierno de Moreno, diríamos del gobierno de Moreno. En el gobierno de Moreno también hubo masacres. Si fuese el gobierno de Correa, diríamos del gobierno de Correa o el de quien sea. Es responsabilidad del gobierno. Salir en un medio nacional de un alcance como el que tiene Teleamazonas a decir las barbaridades que dijo usted ayer es de una irresponsabilidad tremenda. Ahora entiendo por qué personajes como usted no vienen a este espacio. Acá no se les deja mentir con tanta facilidad y versatilidad.
Porque lo que dijo usted ayer es una absoluta irresponsabilidad. Estaba ya pretendiendo crear un encuadre como para culpar, como siempre, a una organización política de lo sucedido en las cárceles. Cárceles en las cuales su gobierno ha perdido el control absoluto, señor Gijón. El gobierno y el presidente Lasso deberían, en serio, pensar muy bien en qué tipo de funcionarios son los que están trabajando puertas adentro y haciendo exposiciones como estas, que en realidad son vergonzosas. Yo quiero cerrar mi intervención leyéndoles un hilo de tweets de Yomaira Campuzano para que se espeluznen. Con el corazón roto y mi alma hecha pedazos, realizo este post. Mi papá, John Campuzano Triviño, era el hombre más honesto, justo, transparente, dedicado a su familia, amante del deporte, dedicado a trabajar toda su vida para darle lo mejor a su familia. Pone las fotos de su familia y de su padre. El día 13 de noviembre de 2021 nos lo arrebataron. Me arrebataron a mi papá de una manera tan cruel e injustamente. Desde el inicio, él no debía estar en el lugar en el que estuvo. El 1 de septiembre, a las 5 de la mañana, allanaron nuestra casa por orden del fiscal Víctor Hugo González. Para nosotros fue un día terrible. Aparte del susto, se llevaron a mi papá y lo sentenciaron a 90 días de prisión preventiva por investigación bajo el cargo de falsedad de información. Mi papá fue el contador de la empresa Ecuagran S.A., empresa que tenía ladrones, dice ella, y señala los nombres de los gerentes y principales accionistas y presidentes de esta empresa. Estas 3 personas afectaron a varias instituciones, entre ellas el ISPOL. Una vez realizado el robo, se largaron del país, dejaron a la empresa Ecuagran y del Corp afectadas, y como querían un culpable, se fueron contra mi papá, el contador de la empresa. Como indicaba al principio, el hombre más honesto, justo y transparente, dedicado toda su vida a trabajar. Las personas que lo conocían pueden dar fe de esto. Mi papá estuvo alejado de nosotros durante todo este tiempo por estar metido injustamente en este infierno de la penitenciaría. Desde el principio, poniéndonos trabas para que mi papá no salga de ese lugar, porque a la fiscalía no le convenía eso, porque tienen la presión de que necesitaban un culpable. Pero nosotros, junto a nuestro abogado, tenemos todas las pruebas que demuestran que mi papá era inocente, e incluso el mismo fiscal lo sabía. Pero aún así, siempre algo pasaba cuando llegaba la fecha de la audiencia para que mi papá salga de ese infierno. Es decir, dilataban, ¿no? Pero hoy por hoy mi familia y yo vamos a ir con todo para que limpien el nombre de mi papá. Que no crean que ahora, porque mi papá no está, para defenderse le van a lanzar el agua sucia a él. Él tiene a su familia que va a luchar hasta lo último para que su nombre quede limpio y se haga justicia. Por la ineptitud de la fiscalía mataron a mi papá, porque dizque demostrar que hacen su trabajo nos arrebataron a mi papá, y así no era, dice ella. Me duele tanto el corazón y el alma que mi padre se haya ido de esa manera sin poder haber estado con nosotros, con su familia. Yo sin poder haberle dado un último abrazo o beso, porque el último que le di fue el día que se lo llevaron, el 1 de septiembre del 2021, y no es justo. Nos arrebataron a mi padre, esposo, abuelo, hijo, hermano, amigo. Nos tendrán que responder la fiscalía y el fiscal Víctor Hugo González, porque lo que le pasó a mi papá no quedará impune. A personas como Yomaira Campuzano tienen que darle respuesta a ustedes, autoridades del Estado, y en este caso también la fiscalía. Yo quiero dejarles, cerrando el comentario, con una foto. La foto que no debió ser. La foto que se tomó el presidente junto a todas las autoridades que le acompañaron en la reunión de ayer en Guayaquil, con un poema que les va a leer el profe, de Mario Benedetti. Seré curioso. En una exacta foto del diario Señor Ministro del Imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe?
¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando de rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Siete de la mañana con 32 minutos. Gracias, profe. La pregunta es, ¿de qué se ríen, no? A los funcionarios del gobierno.